Yo creo que el presupuesto tiene, lo que dicen los expertos, un error de cálculo nuevamente, que las obras públicas, y particularmente las obras concesionadas, son fundamentales para la generación de empleo, sobre todo además las concesionadas. Además de eso, no considerar el tema de la facturación, que efectivamente hay muchas empresas, nos consta, hay muchas empresas que absolutamente. no puede facturar porque le dicen no me facture. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Chijón Ley, con Marcelo Brunet, con Gabriela Lemparte. Hemos estado hablando de el punto crítico de la semana, que fue la comparecencia del presidente, presentó el presupuesto, generó la tensión con José Antonio Kast, peleas para allá, peleas para acá, a quién le conviene, a quién no, cómo recortamos 6.000 millones, pero más allá del recorte de 6.000 millones también está encima el tema del presupuesto para el próximo año. Y las cifras que se han puesto arriba de la mesa, que son realmente extremadamente confusas. Al final, el déficit estructural saltó al 2,2 y algunos dicen que puede saltar al 2,5. El gobierno dice que es 1,1. Bueno, También sacar las cuentas esta vez, ¿o no? Bueno, eso aumenta un 11% el presupuesto de cultura y cae en 12% el presupuesto de obras públicas. 17 obras públicas. Y en 12 el de Interior y Seguridad Pública. En el programa 12, en el programa de la política contra el crimen organizado. Bajo el Plan Nacional del Crimen Organizado. 31% bajo el Plan Nacional. Ahora, ojo, este año no se ejecutó prácticamente nada, 30%. Entonces, ahora, a ver, sobre el presupuesto, es decir, primero sobre la democracia cristiana, la Internacional de Apoyo Cristiano, ¿no? No, primero la Organización de Partidos Demócratas Cristianos, la ODCA, ¿sí? Los expulsó. Y ahora... Ya tomó la decisión. Claro, los expulsó. Y ahora viene la IDC, que es la Internacional de Centro, que anunció ayer que abrió ya un expediente de expulsión también, por haber apoyado a... Eso es golpe, eso es golpe. Las dos organizaciones más importantes de centro. Súmale a eso que además la Konrad Adenauer, que era la principal financista de la democracia cristiana, hoy día está aportándole a otros partidos. Demócrata, Amarillo y Renovación Nacional. Y punto. No el Partido Demócrata Cristiano hoy día no recibe financiamiento de la Konrad Adenauer. Era el tradicional. O sea, por décadas. Pero claro. Eso tiene entonces a Buenchumilla. Probablemente. Bueno, a Buenchumilla lo notificaron del tema ayer de la IDC. Ayer le abrieron expediente. Ayer entonces. Jueves. Sí, ayer. Ahora, es muy ayer jueves, sí, porque dependiendo cuando nos vean. Lo que pasa es que hoy día la democracia cristiana va a tener un lindo timbre que utilizar, digamos, y no va a tener mucho más que eso. O sea, ya lo tiene, yo creo. No. Pero bueno, pasemos al tema del presupuesto. Yo creo que el presupuesto tiene, lo que dicen los expertos, un error de cálculo nuevamente, una sobreestimación de los ingresos una vez más. La Contraloría ya le ha dicho a la señora, a la mejor directora de presupuestos del mundo mundial, le ha dicho que, ya le había dicho que tiene que volver a mirar las metodologías de cálculo de los ingresos. Los expertos dicen que son más o menos 1.800 millones de dólares la sobreestimación de ingresos. Y hay partidas que son realmente increíbles. O sea, disminuirle al Ministerio de Obras Públicas en un momento donde la construcción que se intensiva déjenme que me ponga un poquito keynesianista. ¿Ya? Déjenme que keynesiano. O sea, estoy keynesiano. Déjenme que vaya a John Maynard Keynes, pues, o sea, un poquito Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Pero ya, está bien, uno podrá tener teorías más liberales que esa, pero nadie discutirá que las obras públicas, y particularmente las obras concesionadas, son fundamentales para la generación de empleo, sobre todo además las concesionadas, porque activan a la empresa privada. Y entonces, respecto de las obras concesionadas, es increíble, la ministra López, que solo la recuerdo por haber pedido que se juntara agua en una lavadora en un corte de agua, anunció en marzo un plan de desarrollo. No nos cayó la luz, ¿no? No, no importa, son cosas que pasan en los programas en vivo. Da igual. Si no estamos en vivo. Sí, por último la gente no escucha, así que no te preocupes. Bueno, no escuchará. No se preocupe, Rorrito, esto no es Masterchef, así que si tiene que poner acá la lucecita. Y nos vamos a ver más oscuros. Nos vamos a ver más oscuros. A todo esto. Perdona que interrumpa tu punto. Quiero celebrar junto con el pueblo venezolano que inició ahora un proceso de Navidad. Ya vamos a hablar de Venezuela. ¿Y no cambiaron la media hora? No. ¿Del uso horario? Ya vamos a hablar de Venezuela. Entonces, sobre el presupuesto, o sea, bajarle
un 7,1% al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a concesiones, donde se había anunciado un plan por parte de la ministra en marzo de 8 mil millones de dólares en concesiones, y hoy día le estás bajando 250 concesiones y le estás bajando otros 200 a vialidad, no tiene coherencia. O sea, la ministra anuncia en marzo una cosa y el presupuesto dice otra. Entonces, y creo que tiene un problema muy intensivo. Si aquí el recorte tiene que venir por programas más evaluados, tiene que venir por rebajar también la evasión en Transantiago, no a cero porque es imposible, no vas a llegar a eso, pero rebajarla, volver a rebajarla. El tema de la licencia. Ayer salió algo respecto a los programas de... Los mal evaluados. De perspectiva de género, de varios programas. 25 mil millones de pesos en perspectiva de género, que todavía no se explican bien cómo se han gastado. Y obviamente por gasto corriente, si el gasto corriente en este gobierno ha aumentado de manera brutal. Y también revisar las transferencias a los municipios, a los gobiernos regionales. Y a la ONG amiga. Y a la ONG amiga. O sea, a ella ya está llegando a 2.000 por año. Claro. ¿Qué es lo que propone el INMATEI? 2.000 por año en 4 años. O sea, ahí están los 8.000. Ahí están los 8.000 que dice. Ahora, yo tocaría dos temas que son importantes respecto a... Hay tres cosas. Uno, se nos quedó en el tintero decir un detallito respecto al tema. Yo creo que Gabriel Boric, en su cuenta pública, es decir, al presentar el programa de presupuesto de la Nación, lo que hace es definir quién es su candidato presidencial y termina con eso matando a la candidatura de Janet Jara. Su candidato presidencial se llama José Antonio Cast. ¿Por qué le sirve? ¿Por qué le sirve a él? Por supuesto, claro, es lo que conversamos en el bloque anterior. Sí. Segundo, pero es bueno dejarlo en claro para efectos de que la gente también entienda que finalmente hay una determinación y una decisión política. Esto no es una improvisación, esto no es al azar. Segundo, hay un tema respecto de, y es bueno remitir la discusión nuevamente y ponerla en la mesa. Hay un tema respecto de las empresas que tienen trato con el Estado, que están siendo tremendamente maltratadas por el Estado hoy. Bueno, ahí está el problema de obras públicas y Claro. de vivienda. Y En ayer, el fondo, o sea, toda esta plata recortada, lo único que va a generar es el arrastre del pago de contratos que ya están en ejecución. Por lo tanto, lo que tú nuevo vas a hacer es, no, y ayer, es imposible. Y ustedes que saben de esto lo van a entender mejor incluso que yo. Y probablemente capaz que te lo expliquen mejor, pero tengo que explicarlo. Ayer el ministro Montes decía de que lo que estaba denunciándose era un tema falso, porque en el fondo no eran 1.000 millones de dólares los que habían pendientes, sino que eran solo 100 y tantos millones que todavía no se habían pagado en caja, que en el fondo, digamos, tenían que no se facturan. Y 3 doritos después dijo otra cosa. Después dijo lo contrario. Además de eso, no considera el tema de la facturación, que efectivamente hay muchas empresas, nos consta, hay muchas empresas que absolutamente. no puede facturar porque le dicen no me facture. ¿Por qué? A quienes nos dedicamos a eso sabemos. Exacto. Y si me facturas, no te pago. No, pues no te pago, porque así no cumplo con la ley de pago a 30 días. De pago a 30 días. Entonces, si me facturas, no te contrato para futuras obras. Nuevo, claro. Evidentemente yo con eso, digamos, me quedo callado, digamos, y asumo, no más. Tercero, respecto del presupuesto, es un buen momento para que efectivamente discutamos las cosas que corresponde discutir, cuáles van a ser nuestros verdaderos énfasis. Y, por ejemplo, a lo mejor suena hasta medio majadero plantearlo así, pero creo que es necesario discutirlo. El tema de los 6.000 millones de dólares que propone José Antonio Cast parten. Yo trataba de buscar declaraciones de dónde podríamos encontrar. Y una de ellas es: vamos a desvincular a los 100.000 operadores políticos que existen. Es que 100.000 funcionarios públicos. O sea, mira, de partida. ¿Cómo voy a echar a 100.000 funcionarios públicos? Primero, o sea, tú y yo que no. En Chile hay 100.000 funcionarios públicos. O sea, tendría que dejar los servicios sin nadie adentro. Claro, primero. Segundo, supongamos que empiezas a despedir a los honorarios. El riesgo, con la jurisprudencia actual que tenemos, que finalmente, digamos, uno trabaja en esto, el riesgo que existe, que todas esas desvinculaciones tengan que volver y que te tengan que pagar todos los honorarios que hayan pasado entre el 1 de enero de la desvinculación o el 11 de marzo, digamos, hasta, digamos, el plazo que el tribunal determina la sentencia, que puede ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y te va a faltar una plaza que vaya a tener que reemplazarla, por lo tanto vas a estar pagando el doble. Por lo tanto, va a terminar. No, y espérate, y las indemnizaciones correspondientes. Además, entonces Pepito paga doble, al final va a terminar pagando. O sea, si lo que además, perdona. Hay un elemento más. ¿Sí? Artículo 2 del Código del Trabajo. Tú no, y después vas a tener un problema de tutelas de derechos fundamentales en materia laboral. Porque yo no puedo echar a una persona, perdonen, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero en la ley. En la ley hoy día se dice que uno no puede echar a una persona por razones políticas. Claro. Y desde ese momento, entonces la persona va a ir a un tribunal, va a decir que, mire, el presidente cuando era candidato
Dijo que iba a echar a la gente por motivos políticos. Yo fuera abogado. Aquí está. Obvio, Yo fuera abogado, me hago una torta. Obvio. O sea, no Mira. fuera abogado, soy abogado. No fuera abogado de eso, fuera abogado de ellos. No fuera abogado de ellos, Esa es claro. como la pesadilla de los abogados, que nos despertamos en la noche creyendo que no somos. La tienen todos los abogados, ¿no? Tengo que dar el examen de Y grado. tenemos que dar el examen de grado Sí, porque no horrible. dimos matemática en el colegio. Una cosa terrible. Y uno se despierta en la noche y se acuerda del diploma. Ah, no, sí, parece que fui abogado. Parece que di el examen Soñé de alguna vez con que mi profesor de procesal estaba en el living de la casa y yo figuraba en pijama dando el examen de grado. Sí, no, sí, Pero no. no, El examen de grado produce el trauma brutal. Pero en resumen, tenemos un problema grave en materia de gente que no tiene experiencia para gobernar y que no sabe y está hablando, digamos, de cosas que no conocen. Y eso es particularmente complejo. Ahora, O sea, perdona, el señor Quiró, que yo creo que no me cabe duda que es un buen economista, es lo que le dijo Ignacio Briones, con guitarra o otra cosa, es que es cierto, el señor Quiró ha pisado alguna vez un servicio público. Yo creo que para pedir carnet de manejar y para ir a pedir el carnet de identidad y a buscar el pasaporte al registro civil. posiblemente. Entonces, de verdad, yo creo que hay que... A ver, la gente tiene que entender una cosa que es muy importante, que yo veo que la gente no entiende en el hiperpresidencialismo. Cuando uno elige un presidente, uno elige un equipo. Claro. Porque si tú eliges un presidente que no tiene equipo, pregúntenle a este presidente, véanlo. O sea, este presidente tenía ministros, y tiene todavía ministros, que no han entregado una boleta de honorario en su vida a una empresa. Si no es a una universidad, a un centro de pensamiento, nunca han producido un peso, nunca han pagado un PPM, nunca han generado un empleo. Lo que es un IVA. Agreguemos que ¿Sabes lo que es un IVA? académicamente venían todos con rimbombantes posgrados en universidades europeas. O sea, pues, si uno puede colgar 300 Pero- diplomas. Pues. Pero Sí. otra cosa con guitarra. Una de las cosas que saltó arriba de la mesa, porque Quirós puede ser ministro de Hacienda del gobierno de Casi, logra O sea, ganar la elección debería presidencial, serlo, Briones sí. podría O Fontaine. serlo si gana Matei, en fin. Bernardo hay- Fontaine. Bueno, hay nombres que están dando vueltas, pero ese ministro de Hacienda se va a encontrar no solamente con el presupuesto que se está haciendo ahora, sino esta famosa discusión de la glosa republicana que se ha puesto. Ah, no, es que eso es de una impresentable. Dígame. Chijón, Que lo diga Chijón. este- Que tiene la voz de la experiencia. ¿Es Oh, tan no. impresentable como han dicho todos los candidatos? Mira, Bueno, Matías Acevedo hoy día dijo que era una cosa mínima. a ver, el punto. ¿Por qué el me punto- odiaba Acevedo el ex presupuesto? Perdona, El ex dipres Tú de. sabes cómo de soy yo, Piñera. pero ¿para qué me invitas si sabes cómo me pongo? El ex dipres. ¿Por qué todo lo minimiza? A ver, Bueno, porque- porque hay motivos políticos detrás de eso, pero el punto más allá es el siguiente. Cuando tú, entendiendo que no es una ley, entendiendo que no es una obligación, pero cuando tú alteras una tradición, tienes que alterarla con buenas razones. Y la peor de las razones es no hay plata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta de que todo gobierno, incluso el actual, lo que recibió fue un fondo, X millones de dólares, los que sean, para poder comenzar a ejecutar el mandato popular durante los primeros meses. Y esta excusa que han dado de que no, es que ahora van a poder redistribuir, lo que ocurre es que la redistribución primero no es automática, segundo va a requerir discusiones entre a alguien afecta. Cuando dice, mira, le quito a este para darle a este otro, al que le quitas va a reclamar y va a gritar todo lo que sea. Por lo tanto, no solamente generas un problema político, sino que también actúas de mala fe. Y es una tradición, perdona, y es una tradición de la Ahora, han dicho- una tradición que se produció desde el retorno a la democracia. Mira, Sí, perdón, han tengo dicho- han dicho- algunos, sí, tengo a ver. unos datos. ¿Qué recursos de libre disposición dejó cada gobierno? Esto es muy importante que la gente lo sepa. El presidente Lagos dejó 287 millones de dólares. La presidenta Bachelet 1, 494 millones de dólares. Piñera 1, el presidente Piñera 1, 550 millones de dólares. La presidenta Bachelet 2 dejó 781 millones de dólares, o sea, hacia arriba. Obviamente el presidente Piñera 2, con pandemia, dejó 678, hay una pequeña baja de 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando que en promedio, por lo menos 500 millones de dólares de libre disposición han tenido todos los presidentes que han asumido. Entonces, desde aquí tengo el dato desde el presidente Lagos, no tengo el dato de Frey y Elwin, pero es muy grave, o sea, es una falta de decencia.